Llegó desde la Unión Soviética y se convirtió en una de las figuras más importantes de la animación. Sus creaciones formaron parte de la infancia de millones. Pero detrás de esos dibujos había una vida marcada por la incertidumbre. Esta es una historia de muchos fracasos y de algún éxito. La historia de un muchachito no tan confuso. Así que hablemos de Genndy Tartakovsky. En 1970, durante uno de los momentos más tensos de la Guerra Fría y bajo el seno de una familia judía, nace Gennady Borisovich Tartakovsky, que tiene nombre de malo maloso de Call of Duty. Aunque vivían relativamente bien, su padre soñaba con poder darles un futuro mejor. En aquel momento, la Unión Soviética no permitía a los judíos acceder a los mejores trabajos ni universidades, y el padre no quería que sus hijos tuvieran que pasar por eso. Así que en 1977, cuando Genndy todavía era un renacuajo, su familia se mudó a Italia. Y es ahí donde comenzó a dibujar y era... horrible. Y normal que lo fuera, era un niño. Pero lo interesante es saber qué fue lo que le motivó a dibujar. La televisión. En los años 70, la programación infantil de la televisión soviética, aunque tenía cosas interesantes, Hace calor, тепло, жарко. No es que fuera especialmente llamativa para un niño. Así que cuando llegó a Italia y vio por primera vez los dibujos animados de Hanna-Barbera, Genndy se enamoró de ellos. El estilo de animación le parecía hipnótico. Esos diseños sencillos, animación limitada y la comedia física tuvieron el mismo efecto en él que en la actualidad un gameplay de Subway Surfer sobre un vídeo explicativo del lore de un juego de Roblox. Para sorpresa de Genndy, su familia volvió a mudarse. Esta vez a Estados Unidos, la supuesta tierra de las oportunidades donde su familia no es que tuviera muchas. En el colegio, tanto él como su hermano eran vistos como bichos raros. Venían de la Unión Soviética, eran el enemigo, y encima tenían un acento raro. Mírame fijamente. ¿No recuerdas nada de este encuentro? Genndy, más triste que alguien viendo un puente hacia Terabitia por primera vez, encontró refugio en el cine, la televisión y los cómics. Es por eso que parte de sus trabajos están plagados de referencias. Dentro de esos mundos ficticios en los que se sumergía y donde encontró la tranquilidad, donde encontró su espacio. Ahí no habían bullies que se metieran con sus personajes favoritos y si los había, siempre salían perdiendo. Y lo que comenzó como un refugio se convirtió en un interés. Genndy comenzó a querer contar sus propias historias. Pero su Oliver Twistiana vida no le dejaba tranquilo. Cuando tenía 16 años, su padre falleció. La pérdida dejó a la familia completamente devastada, emocional y económicamente. Sin apenas sustento para salir adelante, tuvieron que mudarse a una casa subvencionada por el Estado y Genndy se vio obligado a trabajar. Tras un tiempo compaginando el trabajo y los estudios, llegó el momento de elegir carrera universitaria, y su familia le empujaba a entrar a publicidad. Era la carrera perfecta para él. En ella podía desarrollar su creatividad y tener la posibilidad de ganar mucho dinero. Pero Genndy presentó tarde la matrícula y acabó en el único grado que tenía plazas disponibles: animación. Y puede que no fuera la mejor opción para llevar comida a la mesa, porque vivir del arte es... De hecho, su familia se opuso a que estudiara la carrera. Preferían que buscara trabajo fijo de camarero o cualquier otra cosa. Pero Genndy tenía otra idea. Utilizaría su tiempo en la universidad para, aparte de aprender, desarrollar un portfolio y poder entrar así en la mítica Cal Arts, y no confundir con Hollywood Art. Y sorprendentemente, su plan funcionó. Consiguió entrar en el Instituto de las Artes de California, donde conoció a Craig McCracken, un pibe ahí que crearía las Supernenas, la Mansión de los Amigos Imaginarios o Wonder Over Yonder. Un don nadie con el que Genndy hizo tan buenas migas que se convirtieron en compitruenos para siempre. Durante su segundo año, Genndy presentó como proyecto de clase un corto sobre un diminuto niño pelirrojo que se enfrenta a su alargada hermana utilizando inventos científicos creados por él mismo. No sé si te suena. El corto mezclaba humor, diseños estilizados y un estilo visual que ya dejaba entrever las obsesiones creativas que definiría su carrera años después. Sin embargo, para Genndy aquello no era más que otro trabajo de clase. Lo presentó, lo guardó en un cajón y se olvidó de él. Al igual que tú te has olvidado de suscribirte a este canal para ayudar a reducir esta gráfica, ¿eh? Luego de terminar de estudiar en Cal Arts, Craig se mudaría a España para trabajar en Batman, la serie animada. Pero lo que no sabía Genndy es que en Estados Unidos su madre había sido diagnosticada con cáncer. Tanto ella como su hermano se lo ocultaron y no fue hasta su fallecimiento que Genndy se enteró y decidió volver a Estados Unidos. Estaba derrotado, sin trabajo, sin apenas familia y sin un plan para el futuro.
pero Craig McCracken, su colegazo, su bro, su peluchito de algodón de azúcar, le llamó. Craig llevaba un tiempo trabajando para Hanna-Barbera, y tras enterarse de que había un puesto vacante, se lo ofreció a Genndy, quien sin pensarlo 2 veces, aceptó. Iba a poder trabajar en el estudio que le motivó a dibujar. Parecía que todo comenzaba a irle bien, pero... Nah, ni pero ni nada. Todo le iba de loco. Porque aunque literalmente la oficina en la que trabajaban era una caravana en el aparcamiento del estudio, el corto que Genndy había hecho sin ningún tipo de ambición llegó a uno de los productores de Hanna-Barbera y bueno, no sé si os suena El laboratorio de Dexter. Estrenada en Cartoon Network en 1996, El laboratorio de Dexter fue una de las series estrella del canal durante varios años. Genndy alcanzó el éxito creando un mundo ficticio como en los que él se había refugiado cuando era niño. Un ciclo sin fin, ya lo decía el Rey León. Debes vengar mi muerte, Kimba. Quiero decir, Simba. Pero con el paso de los años, Genndy sentía el gusanillo de querer contar algo más. Historias con un tono más adulto. Así que rescatando unos bocetos que había hecho con 16 años, les picheó a Cartoon Network una serie con diseños estilizados y muchos golpes y trompazos. Al principio los ejecutivos dudaron, no era lo que buscaban, hasta que vieron el test de animación que habían preparado. Así fue como en el 2001 nació Samurai Jack. Obviamente, antes de esta habían series animadas que mostraban secuencias de acción, pero el acercamiento aquí era distinto a todo lo que se había hecho antes en televisión. Aquí las coreografías eran más cercanas al cine, más estilizadas y en cierta medida recordaban al anime. Pero aunque la serie consiguió crear una base de fans, de esos que crean posts en Reddit, hacen cosplay y se les va de las manos lo de los fanarts, la serie no tuvo tanto éxito como el laboratorio de Dexter y acabó siendo cancelada antes de llegar a su final y quedar incompleta. Pero Genndy tuvo mucha suerte. En el año 2002, George Lucas, el padre de Star Wars, decidió crear una serie animada que sirviera de puente entre la segunda precuela y la tercera. Lucas quería una animación similar al anime, algo que tuviera estilo y ritmo, pero tras mucho buscar no encontró nada que cumpliera con lo que quería. Hasta que un día, al ver Samurai Jack, Lucas sacó la billetera y encargó a Genndy y a su equipo Star Wars Clone Wars, una serie que al verla se te va el baifo, niños. Aunque de pequeño me rayaba que los capítulos eran súper cortos. ¡Bien! ¡Ya empieza! Y luego de que terminara esta microserie, empieza lo que para mí es el descenso a la locura. En verdad no fue para tanto, pero al pibe le rechazaron más que a un emo en Next. Me da igual que me digas Next, así tengo más tiempo para escuchar My Chemical Romance. En 2006 fue elegido como director de la secuela de The Dark Crystal, cancelada. En 2009 parecía que Samurai Jack iba a tener una película para darle un final, cancelada. En 2010 creó la serie Titán Sin Biónico, cancelada. Parezco Chávez con el... Expropiese, señor alcalde. Pero dentro de todo esto, iba haciendo sus anuncios, diseñando movidas para Iron Man 2... Hasta que un día, Sony Pictures Animation lo llamó para dirigir una película que definiría durante varios años su carrera profesional. En 2012 se estrenó Hotel Transilvania, y aunque recibió críticas generalmente mixtas, fue un éxito espectacular. Así que los de Sony amarraron a Genndy y además de seguir estirando el chicle con secuela de Hotel Transilvania, le animaron a que desarrollara otros proyectos personales. Adivinad qué pasó con todo lo que no era Hotel Transilvania. Expropiese. Y es divertido. Mientras Sony Animation cancelaba el proyecto de Popeye que Genndy y su equipo estaban preparando, alguien tuvo la idea de hacer una película sobre emojis y la hicieron. Pero en fin, entre Hotel Transilvania 2, ahora es personal, y Hotel Transilvania 3, más Transilvania que nunca, Genndy sacó tiempo para dirigir y escribir una última temporada de Samurai Jack, dándole por fin un final a la serie. Y después de esto hizo Primal, que cuando vi el tráiler pensé que era la serie más... Y por tanto me gusta el olor a gasolina, ocultar mis emociones, ver The Wild Project... Pero acabé llorando. He dicho llorando. Y en 2023 estrenó Unicorn Warriors, serie que lleva más de 3 años sin recibir nuevos capítulos. Y en 2025 por fin consiguió estrenar una película que no fuera Hotel Transilvania, pero recibió críticas mixtas. Como pueden ver, la historia de Genndy Tartakovsky es una historia de muchos fracasos, tropiezos y alguna que otra alegría. Pero hay una cosa que me parece admirable. El audiovisual no es un camino lineal ni justo.
Es más bien una especie de laberinto donde cada proyecto puede ser el último, donde una idea brillante puede quedarse años en un cajón y donde el talento no siempre es suficiente. Y aún así, seguimos entrando en ese laberinto una y otra vez. Y si hay algo que deja claro la historia de Gendy, es que crear no siempre garantiza el éxito. Pero dejar de crear sí garantiza no tener nada que contar. Pero quien sí tenía que contar es Butch Hartman, el creador de Los Padrinos Mágicos, que tras tocar techo con uno de los mayores éxitos de Nickelodeon, terminó metido en una presunta secta religiosa, estafó presuntamente a sus seguidores y copió, no presuntamente, obra de otros artistas. Si quieres conocer su historia, haz clic en la imagen y... ¡chimpum!